Hace 4 meses grabábamos un vídeo curioso, una compra que había realizado Warren Buffett de constructores de viviendas, y estuvimos analizando en ese vídeo por qué los precios de la vivienda no estaban cayendo. Bueno, pues nos acercamos a final de 2023 y pese a que los tipos hipotecarios han subido hasta el 8%, los precios de la vivienda apenas se han inmutado. De hecho, los de viviendas existentes, que es el mercado más grande, han subido. Los precios de la vivienda existente han subido en el último año. Por tanto, vamos a intentar responder en este vídeo qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario estadounidense, por qué los constructores de viviendas, que tenéis el ETF XHB en pantalla, están en máximos históricos y sobre todo qué esperar en 2024 del mercado inmobiliario estadounidense. ¿Y por qué Estados Unidos, Javier, y no España, Francia o cualquier otro país que nos pille más cerca? Pues porque la economía estadounidense se basa mucho más en lo que se denomina el efecto riqueza. Y el efecto riqueza impacta en el consumo. Y el consumo es el 70% del PIB estadounidense. Y para incitar el efecto riqueza, las familias se sienten más ricas si las acciones suben, pero también si la vivienda sube. Por lo tanto, la vivienda ya no solo tiene un impacto en todo el mercado inmobiliario, el precio de la vivienda, sino que también lo tiene en, por supuesto, lo que vaya a hacer la economía, el consumo y, por último, también las acciones. Así que vamos a intentar entender qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Por favor, no olvides dejar un buen like. Vamos a ver todos esos gráficos y todos los últimos datos que tenemos para intentar desglosar qué es lo que ha podido pasar este año, porque normalmente unas tasas hipotecarias del 8% deberían haber frenado muchísimo al mercado. Y lo han hecho en cuanto a la compraventa, en las transacciones, que caen a niveles de 2010, pero no en el precio. ¿Y qué medidas tenemos para seguir el precio de las viviendas en los Estados Unidos? Bueno, pues tenemos varias. De primeras existen los índices que elabora S&P Global. S&P Global elabora 3 índices que son conocidos como los Case-Shiller. Y estos 3 índices básicamente se dividen de la siguiente forma. Existe el índice de las 20 ciudades más importantes, que es el Case-Shiller 20 City, el de las 10 ciudades más importantes y el nacional, que sería este que estamos viendo en pantalla. Y si miramos el nacional, vemos que de hecho el índice está en máximos. Luego se podría hablar de métricas de cambio porcentual anual, cambio porcentual mensual, pero si miramos el índice en términos absolutos, el índice está en máximos. Por lo tanto, el precio de la vivienda habría incrementado en el último año. ¿A qué tasa? Pues según el Case-Shiller, alrededor del 4 o 5%. Unos precios que no han colapsado como esperaba Wall Street. Lo que sí ha colapsado es la venta de casas existentes. Esto lo que nos muestra es las transacciones que se han realizado de ventas de casas existentes, porque dentro del mercado tenemos las casas nuevas y las casas existentes. Son las dos diferencias principales. Si miramos la venta de casas existentes, vemos que estas han literalmente colapsado. Recordar que para que haya una venta tiene que haber un comprador y un vendedor. No está habiendo compra-venta de casas existentes. De hecho, el mercado se ha secado y está en niveles de 2010. Entonces, lo lógico es pensar, si nadie está comprando casas o no hay compraventas, el precio debería caer. Sí, siempre y cuando hubiese muchísima oferta, pero no hubiese demanda. Ahí sí que la oferta para poder venderse debería ajustar el precio a la baja y competir con el resto de casas que están intentando venderse para que el comprador decidiese quedarse con la suya. Por tanto, rebajar precios lo más seguro. Sin embargo, lo que está pasando en Estados Unidos, y lo vamos a ver enseguida, es que no hay oferta. Si miramos la mediana de precio de las casas existentes y la ponemos junto a las de nueva construcción, vemos que en inicios de 2023, más o menos aquí, vemos que las de nueva construcción sí que han bajado, pero las de vivienda existente han subido. Por tanto, tenemos una gran diferencia en la mediana de precios. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Por qué resulta que las ventas de vivienda existente han colapsado, pero el precio ha seguido subiendo? La mediana de precios de esas ventas sigue subiendo. Esto se debe al bajo inventario. Y esto ya lo explicábamos en el vídeo de hace unos cuantos meses, donde decíamos que lo que estaba sosteniendo al mercado inmobiliario estadounidense es el bajo inventario que había de casas existentes. A diferencia de 2007 y 2008, donde os podéis fijar la cantidad de inventario que había acumulado, una vez este inventario entra en el mercado, la oferta incrementa drásticamente. Y eso hace que, como la demanda también puede bajar o incluso no sube al mismo nivel, los precios tengan que ajustar a la baja. Sin embargo, si miramos lo que está pasando este año, vemos que no, que lo que ha ocurrido es que de hecho desde los últimos años los inventarios de vivienda existente, de vivienda de segunda mano, van bajando.
han seguido bajando, no hay casas de segunda mano. Y de hecho el inventario se puede medir en términos absolutos, cogiendo las millones de casas que hay, o se puede mirar en meses para cubrir, meses de oferta. Si nos fijamos, la media aproximadamente de los últimos años ha sido 3 meses de oferta, lo cual es bastante bajo para una media que debería estar alrededor del 4,5 meses. Entonces, si no estamos viendo una caída drástica en los precios de la vivienda, es porque la oferta era muy baja. ¿Por qué nadie quiere vender su casa? Y es que fijaros en este gráfico que os voy a enseñar, este gráfico de Bloomberg, donde muestran las tasas de interés que ahora mismo hay sobre la deuda de estas familias. Fijaros que la mayoría de tipos de interés están alrededor del 3, 4% o incluso por debajo del 3%. Fijaros que la gran mayoría está conglomerada en este tramo, entre el 2 y pico por ciento y el 3,5% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, aunque los tipos de interés hipotecarios hayan subido al 8% y ahora estén cerca del 7 y algo por ciento, realmente las familias, la hipoteca que tienen en posesión, no están pagando un 8%, están pagando alrededor del 3, 3,5% la mayoría de familias. Por lo tanto, tienen, como describió hace tiempo ya en un artículo muy interesante del Wall Street Journal, James McIntosh, dicen que tienen 1 trillón, que sería 1 billón europeo, de ganancia escondido en su hipoteca. Y es que, como las hipotecas han incrementado en tipos de interés en el mercado, el que ya tenía una hipoteca al 3% se ha visto muy beneficiado. De hecho, fijaros la caída de los bonos hipotecarios. El que compra deuda hipotecaria, fijaros la caída que ha supuesto esto, porque lo ha comprado a unos tipos que eran muy bajos, y ahora que los tipos han subido, el bono hipotecario, los MBS, US Mortgage Backed Securities, que es a lo que hacen referencia, ha caído en precio. Todo esto se traduce en una ganancia para las familias que consiguieron refinanciar su hipoteca a buenos tramos. Y fijaros en este gráfico qué importante es. Aquí tenemos el índice de refinanciación de hipotecas en color azul y en naranja el interés a 30 años. Ese interés que hemos dicho que ha ido hasta el 8% y que ahora está cediendo un poco. Fijaros que cuando el interés hipotecario bajó entre 2019 y 2020, ¿qué hicieron las familias desde 2019 y aprovecharon a hacer más en 2020 con la pandemia? Refinanciaron sus hipotecas a tipos de interés más bajos. Y eso es lo que está haciendo que ahora mismo estén pagando un 3,5-4% sobre su hipoteca. ¿Qué fuerza esto? Que no quieran vender. Si yo tengo una casa hipotecada y estoy pagando un 3,5% de interés, vendes tu casa y decides vender tu casa. Tienes que comprarte una nueva casa seguramente y vas a tener que pagar una tasa hipotecaria mayor. Por otro lado, estás obteniendo una financiación del 3-3,5% que es menor a lo que estás consiguiendo en mercado, es menor que lo que te están dando en mercado por prestar dinero. Entonces, puedes obtener en el mercado un 5%, te está costando tu hipoteca un 3% aproximadamente, estás ganando un 2% de rentabilidad. Si nos fijamos, no está interesando a las familias renunciar en un momento como el que las hipotecas están en el 8%, renunciar a su hipoteca del 3,5%. Y al no querer renunciar a su hipoteca, no están poniendo su casa a la venta. Y al no poner su casa a la venta, la oferta, lo que está pasando con la oferta es que sigue muy baja. Ahora bien, ha empezado a incrementar en los últimos meses. Fijaros que desde 2023 ha empezado los meses de supply, que se denominan los meses de oferta, han empezado a incrementar un poco. Todavía siguen en niveles bastante bajos y eso es lo que ha permitido que el mercado de vivienda se mantuviese. ¿Y por qué entonces Warren Buffett compró constructores de viviendas y por qué los constructores de viviendas están en máximos históricos? Pues porque eso lo que hace es que las nuevas construcciones tengan que incrementar. Si resulta que no hay oferta en el mercado, tenemos que construir casas. Es por eso, de hecho, que en los últimos meses, si vemos, aquí tenemos el gráfico más ampliado, los últimos meses estamos viendo cómo el inicio de construcción de nuevas viviendas está empezando a incrementar. Pero esto, recordar que el mercado descuenta con anticipación y el mercado estaba descontando eso. Estaba descontando ya hace aproximadamente 6-7 meses que los constructores de viviendas iban a tener que empezar a construir y eso es lo que se han beneficiado. Entonces, hasta aquí llegamos y la pregunta que hay que hacerse ahora es ¿qué pasa en 2024 con el precio de las casas? Por un lado, ya sabemos por qué no había oferta en el mercado. Nadie quiere renunciar a su hipoteca del 3,5%. Por otro lado, eso ha permitido que, aunque las hipotecas subiesen al 8%, realmente impactasen a los que la solicitan por primera vez y no impactase a toda la gente que tiene hipotecas, porque muy bien hicieron su trabajo refinanciando las hipotecas en 2019 y 2020 y cerrando un tipo de interés que actualmente está alrededor del 3,5%. Por eso no ha afectado todavía a las familias y por eso la mayoría de familias siguen pagando
un interés que está muy por debajo de lo que está el interés de referencia de mercado. Por otro lado, hemos visto que la construcción de nuevas viviendas empieza a repuntar, de ahí que los constructores a lo mejor se hayan beneficiado de este movimiento, y la pregunta que hay que hacerse ahora es ¿qué pasa con el precio en 2024? Bueno, pues el precio de la nueva construcción ya viene bajando un poco, pero el de la construcción ya, el de las casas ya construidas, la vivienda existente, está subiendo. Pues si en 2024 empezase a llegar oferta al mercado, empezase a haber gente que decide poner su casa a la venta en el mercado inmobiliario, entonces sí que esa bajada en las transacciones impactaría sobre el precio. Sí que entonces empezaríamos a ver posiblemente ajustes del precio a la baja. Pero para que eso pase, las familias tienen que tener la necesidad real de vender su casa para obtener dinero, para obtener liquidez. Y tiene que haber una necesidad real detrás para renunciar a ese interés del 3-4% y vender. Eso puede ser o que realmente el mercado laboral se debilite mucho, o que los inventarios empiecen a incrementar poco a poco y que entonces el precio vuelva a ajustar. Son las dos variables a vigilar: inventarios durante este año y por supuesto tasas de interés, porque aunque pensemos que en la economía todavía no le afectó a las familias las tasas de interés, y aquí tenemos un ejemplo en el mercado inmobiliario que es uno de los más importantes, si esperamos para los próximos años que los tipos vuelvan a donde estaban antes, todo genial, porque los tipos volverán a los niveles donde estaban años anteriores y entonces ese margen de que las familias tenían un tipo de interés menor les habrá salvado durante ese tiempo. Pero ¿qué pasa si los tipos de interés se mantienen en unos niveles más altos de lo que espera el mercado durante más tiempo? Ahí es donde poco a poco la refinanciación irá jugando en contra de las familias y donde poco a poco también todas las personas nuevas que soliciten una hipoteca se enfrentarán a costes de financiación más altos. En unos años donde de hecho el índice de asequibilidad de acceso a la vivienda está cerca de mínimos históricos. Así que hay que seguir echando un ojo a la vivienda. He cogido una gráfica de EPB Research que me ha gustado mucho porque coge el precio de las casas y lo compara en un ratio relativo con el Disposable Personal Income, con el dinero disponible después de pagar impuestos de las familias per cápita, ¿no? Entonces, si vemos ese ratio, vemos que el ratio de las nuevas viviendas sí que está en niveles históricamente medios desde el año 1975, que más o menos son 8 veces el precio de la vivienda de lo que se tiene de ingreso disponible después de pagar impuestos. Pero si miramos el de la vivienda existente, este sí que está en unos niveles un poco más altos de su media, en torno de 9,5 veces. Por lo que si miramos, lo ideal sería que este ratio volviese a unos niveles medios. Así que según EPB Research, que da más especializada en temas inmobiliarios, básicamente la vivienda nueva sí que podría estar un poco más barata que lo que es la vivienda existente. Además, hace poco, esta última semana, se ha publicado que va a haber una nueva legislación, o por lo menos se propone dentro del Congreso, una nueva legislación para echar a Wall Street de la vivienda, porque dicen que es Wall Street, los hedge funds, los que están manteniendo el inventario bajo, porque están comprando todas las casas que hay y están subiendo los alquileres a las familias y haciendo que los precios no bajen. Vamos a ver si esta legislación sigue adelante y cómo impactaría realmente al mercado. Pero como veis, esto es lo que explica esta tabla, esta gráfica, es lo que explica el movimiento del mercado inmobiliario este año, y la gráfica más importante a vigilar en 2024 será el inventario. Si de repente el inventario, las casas que hay en venta, casas existentes que se ponen a la venta, empieza a incrementar y la demanda de compra de casas no incrementa, entonces los precios sí que tendrán que ajustar a la baja. Si este inventario sigue bajo, los precios podrán seguir subiendo. Y ojo, porque es importante, los precios han subido en las últimas semanas. ¿Y cómo va a impactar esto? Pues genera un efecto riqueza. Por eso decía que es muy importante mirar lo que hace la vivienda, porque cuando la vivienda sube de precio, genera un efecto riqueza sobre las familias y las familias se sienten un poquito más ricas, lo que hace que mantengan su consumo. ¿Cambiará algo de esto el pago de deuda estudiantil y todo lo que se viene en 2024? Lo iremos viendo y por supuesto lo iremos informando en el canal. En la que vea que hay algún cambio en el mercado inmobiliario, haré un nuevo vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, deja un buen like. Nos vemos.